Damos ya la palabra. Miguel Puello. Gracias. Buenos días a todos y todas, buenos días. Bueno, la verdad es que esto del post-COVID nos trae eficacia, ¿no? Antes en otros eventos íbamos siempre fuera de tiempo y ahora vamos espectacularmente de tiempo, ¿no? Esto es como cuando tienes una videoconferencia y tienes que estar a la hora que te martiriza. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, presentar la mesa, ¿no? Nos complace a la Federación y agradecemos la presencia de Elizabeth Hernández González, directora general de Programas Asistenciales. Muchas gracias por venir. A don Miguel Montero Naranjo, director general de Dependencia y Discapacidad. Gracias por venir. A doña Marian Franqués, presidenta de IAS y consejera de Cabildo. Gracias por venir. Y a Caristo. Caristo, gracias por venir, con el que hubo una relación personal desde muchos años. Caristo Herrera es la persona que lleva el programa Educación para la Salud en la Consejería de Sanidad desde hace muchísimos años y está especializado en la salud mental, especialmente con adolescentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo les comentaba hace un momento que después de la vivencia en primera persona de las personas que de nuestras asociaciones y federación han querido participar, queríamos construir con ustedes algo que nos parece fundamental, que es el futuro de la salud mental en Canarias, ¿no? Desde luego somos conscientes, como ha quedado patente, de nuestras debilidades y amenazas, ¿no? Creo que todos las conocemos. La situación de COVID lo ha puesto encima de la mesa mucho más. Pero la idea de esta mesa, desde nuestra federación, lo hemos hablado durante mucho tiempo, es construir futuro, ¿no? Construir futuro en positivo. Lo cual no quita que pongamos encima de la mesa las realidades a abordar, ¿vale? Pero trabajar desde un modelo de gobernanza pública en la cual nuestra federación, representa creo que es muy significativa en Canarias, ¿no? Asumiendo nuestra corresponsabilidad social, queremos trabajar juntos para construir el bien común, en este caso en salud mental. En primer lugar, nos parece importante un poco que cada uno de ustedes, ¿no? desde su difícil y dura realidad, seamos conscientes de ello por la gestión pública de los problemas, que no es fácil. Un poco nos comentaron un poco cuál es su situación actual, cuál es lo que un poco están planteando, cuáles son las políticas, en este caso de dependencia, discapacidad, de salud, de asistenciales, o todas las políticas sociosanitarias o de educación para la salud que estamos llevando, y desde esa exposición y compartir con nosotros, con todos los que estamos en la sala y con los que están escuchando, un poco empezar a plantear un debate constructivo. Si le parece, o si te parece, si me permite, le llamo de tú, para que... Vale, muchas gracias. Elizabeth, pues como en programas asistenciales, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Bueno, primero que nada, buenos días a todos y a todas. De verdad que agradecerles, ¿no?, la oportunidad de estar hoy aquí. Disculpar también y enviarles un saludo por parte tanto del consejero de Sanidad como del director del servicio, que saben que hoy estoy aquí y que además quieren que estemos en todos los foros donde realmente podamos escuchar la voz de los pacientes, la voz de las familias. Y bueno, yo creo que eso, a mí que ya he tenido oportunidades de poder compartir con ustedes y en este caso con la Federación otro tipo de eventos, ¿no?, como el del año pasado, a mí sinceramente lo que me inyectan es, lo comentaron antes, ¿no?, una valentía, una esperanza, un liderazgo. Yo creo que en este caso la Federación Canaria de Salud Mental está ocupando ese espacio, ¿no?, donde cada vez que ponemos encima de la mesa la posibilidad de hacer un protocolo, un proyecto, el plan de salud mental, evaluarlo, pues pensamos que deben estar, o sea, que tenemos que hacerlo conjuntamente, y yo ya creo que eso es un gran avance, sobre todo para administraciones tan complejas como puede ser la Consejería de Sanidad. Entonces yo creo que por ahí es un rayo, pues, de esperanza importante que quiero poner en valor, ¿no?, que no nos planteamos sentarnos a hacer guías, protocolos y otro tipo de cosas sin escuchar primero qué nos piden los pacientes y qué es lo prioritario, ¿no? Y en esa línea pues hemos establecido una serie de reuniones conjuntas, una hace poco, para ver exactamente, ¿no?, qué cosas se demandaban, ¿no? Evidentemente yo creo que también hay pasos importantes. Yo creo que ahora mismo la salud mental, sinceramente, está en la agenda política de todos los partidos. Yo creo que eso es otra cosa que percibimos los que estamos en cargos un poco más técnicos, ¿no?, operativos, ¿no?, que la salud mental está en la agenda de todos los partidos y está en la agenda del gobierno.
Entonces, yo creo que eso también es algo que tenemos que poner en valor, ¿no? Que está, ¿no? Y ahora la cuestión es cómo operativizamos, ¿no? Todo eso. Y en esa línea creo que es importante que esté en la agenda, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de otras consejerías. Y ahí les puedo decir que, por ejemplo, también está en la agenda de la Consejería de Educación, porque es la primera que nos está pidiendo que trabajemos conjunto con esos niños, con esos adolescentes, en ver cómo prevenimos una serie de situaciones, cómo ayudamos a formar también a los profesores para intentar identificar ciertas cosas, y ahí tenemos una línea de trabajo, ¿vale? Sí que me gustaría también recalcar que todas las líneas de trabajo están establecidas en el instrumento planificador que es el Plan de Salud Mental de Canarias. Sabemos que es un plan muy ambicioso, muy grande, a veces muy difícil de leer, de entender, pero es un plan de máximo, y de ahí lo que vamos extrayendo es, como hemos hecho ahora, por ejemplo, con el protocolo de la conducta suicida, sobre qué puntos hay que incidir y desarrollar alguna línea específica más y más concreta, ¿vale? Después de la pandemia estamos evaluando en qué punto estamos con respecto al plan de salud, y es otra cuestión que quiero poner encima de la mesa también para plantearnos, ¿no? Y además del plan de salud, inevitablemente, y como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar de recursos humanos y tenemos que hablar de infraestructura. Creo que son dos cuestiones importantes donde hay mucha tarea por hacer. Yo no les voy a abrumar con cifras ni con las plazas que hemos puesto, hemos dejado de poner, o sea, si quieren luego en el debate podemos entrar, o si hay alguna duda concreta, pero además de recursos humanos y infraestructuras, creo, y lo comentaba antes el moderador, que iba a ser el último punto, creo que un tema importantísimo es el modelo de atención. Yo creo que no es solo contratar y tener más profesionales, pelear porque el perfil que haya, por ejemplo, el caso de enfermería, sean enfermeros formados en salud mental y no otro tipo. O sea, aparte de todo eso, creo que también hay una cuestión de modelo, donde sinceramente creo que en el caso de salud mental siempre tenemos que estar en un estado de alerta para no retroceder a otros tiempos y a otros modelos que ya no tienen cabida, y yo creo que esa situación también tenemos que tenerla siempre presente de que no suceda, ¿no? Igual que tampoco ese modelo tan biologicista que deja de lado otros perfiles que son fundamentales, como antes se nombraron en la mesa anterior, ¿no? Ahí hay mucho trabajo por hacer, hay muy pocos psicólogos clínicos en el país, nos estamos peleando todos por ellos, o sea, ya hay mucho trabajo y mucho campo también por ahí. Pero como digo, recursos humanos, infraestructuras y luego los modelos asistenciales, ¿no? El otro día en una reunión con la Federación pues nos decía, para nosotros es muy importante ahora que se priorice, ya que hemos hecho el protocolo de la conducta suicida, el protocolo con el tema de las contenciones en nuestro ámbito. Y hemos dicho, pues ese es el primero que vamos a priorizar ahora. Vamos a trabajar ese protocolo de contención porque realmente es una necesidad sentida por las familias, por las personas, y porque la pandemia nos ha traído muchas cosas, pero a eso hablaba de retroceder. También hay otras en las que nos ha empujado hacia atrás en algunas cuestiones que tienen que ver con la atención y con los modelos de atención en consultas no presenciales, sin estar bien regulado, en los acompañamientos en los ámbitos hospitalarios, en la priorización de lo que es urgente y no es urgente. O sea, yo creo que todo eso también está ahí y ha sido producto un poco de la pandemia, ¿no? Y aparte de esto, como decía, los protocolos de contención, la salud infanto-juvenil, por supuesto, la salud mental infanto-juvenil. Yo creo que además para todo eso es importante, y es otra cuestión que pongo en valor, es que cada vez más hablamos de datos, cada vez más vamos a ver los estudios epidemiológicos, los registros, cada vez hay más rigor en ir a ver qué tenemos, qué no tenemos, cuánta patología tenemos, cuántas consultas hay, y no podemos perder de vista que hay que tener sistemas de información que permitan ir teniendo datos que sirvan para la toma de decisiones y para ver qué modelo tenemos, ¿no? Y ese camino también está ahí, ¿no? El de ir viendo qué tenemos, ¿no? Y en principio un poco es un esbozo, ¿no? Un poco de cómo nosotros ahora mismo, desde la dirección de programa, vamos viendo lo que tenemos por delante, ¿no? Muchas gracias. Don Miguel Montero, director general de Dependencia y Discapacidad. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias. Este acto, como bueno, los que hemos hecho en años pasados,
convocados por la Federación o por asociaciones de la Federación ponen el foco no solo en lo que tengamos nosotros que decir ahora, sino yo me iba apuntando a algunas cosas que se dijeron en la mesa de antes porque me parece interesante dar respuesta a algunos de los temas que se han planteado. Pero ahora simplemente quería lanzar dos cuestiones. La primera, tenemos una, porque antes se hablaba del estigma y del autoestigma, también se puede hablar incluso del estigma de los familiares, ¿no? Por lo tanto, seguimos sin ser capaces, y lo digo como primera autocrítica, sin ser capaces de, en el ámbito de la institucionalización, darle la suficiente voz a las personas con problemas de salud mental y a sus familiares. Por lo tanto, antes se decía contenciones. Bueno, pues, y es lo que yo quería contar hoy, pero todavía no se ha presentado oficialmente. El Plan Canarias Te Cuida, no se queden con el nombre porque a lo mejor se lo cambiamos, se iba a presentar en estos días y básicamente toda la situación de La Palma lo ha retrasado. Pero ahí planteamos, en su inmensa mayoría con financiación europea, que hay que pasar a un nuevo modelo de atención a la persona. Y en ese sentido quería comentar eso, que vamos a por fin poder pasar de un modelo actual que depende mucho de quién sea al final el que gestiona, el operador, de si es una entidad la que lleva el recurso, si es una empresa, si es directamente lo público, ¿no? Que influye al final en el fondo, en la calidad. Iba a utilizar otra palabra, pero en el fondo, básicamente, en la calidad del servicio y en el nivel de implicación que puedan tener los distintos actores en el sistema. Y eso lo planteaba y lo quería luego desarrollar después con el tema de las infraestructuras. Es decir, saben que hay un plan de infraestructuras que en teoría empezaba en el año 2017 y que hemos ido prorrogando porque en el 2017 lo único que se hizo fue transferir el dinero a los cabildos en Navidad, o sea, era imposible de ejecutar en el 17. En el 18 ley de contratos, en el 19 elecciones y en el 20 pandemia, donde hubo parón en la licitación e incluso 2 semanas hasta físicamente en las obras, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que el plan lleva retraso. Pero el plan parte de una falta de previsión y siempre se pone el foco en La Gomera y en El Hierro, porque es lo más visible, pero tampoco en el resto de las islas se mapeó suficientemente las distintas necesidades que había. Entonces, para que quede claro, ese plan hay que seguirlo ejecutando, hay que seguirlo gastando, invirtiendo más que gastando, pero en el fondo el salto cualitativo que podremos dar con esta financiación europea es que de los 122 millones de euros que se firmaron hace justo un mes, 72 millones van a infraestructuras. Infraestructuras en sentido amplio y desterrando totalmente la idea de macroespacios, de espacios que por otra parte deshumanizan y que al final no permiten una atención central a la persona. Entonces simplemente como dato, 122 millones y de ellos pues más del 60% va a nuevas infraestructuras. Eso significa que podremos complementar el mapa que hay en toda Canarias, porque ponían el ejemplo de La Gomera y en El Hierro, pero es que además en La Gomera y en El Hierro hay pisos o infraestructuras semi-abandonadas de otras consejerías, de otros ámbitos y de otras instituciones que se podrían adaptar. Por lo tanto, no pensemos solo en construir, sino también en adaptar en espacios más humanos. Entonces, esos son los únicos 2 datos que yo iba a dar hoy, 122 millones, y como muestra de ellos, 72 son específicamente para nuevas infraestructuras en un nuevo modelo centrado en la persona. A partir de ahí luego sí que después comentaré alguna cosa que se dijo antes para dar respuesta concreta a cuestiones que se dieron antes. Pero en última instancia, las infraestructuras no lo son todo, pero sí que quería poner el foco en que por fin podremos tener un mapa de recursos repartido en el territorio que evite que la gente se tenga que desplazar, que evite que se pierda contacto con las familias, si es que es necesario el contacto con la familia, o bueno el contacto con la familia, que ese también es un tema a valorar algunas veces, pero me refiero en el fondo intentar que todos los recursos estén lo más cerca posible de la gente, allá donde quiera estar. Y esa es esencialmente lo que me gustaría poder desarrollar más, pero como no hemos presentado el plan todavía, me quedo en las cifras y si me permiten, en estas pinceladas.
Muy bien. Volvemos a insistir en el tema, porque creo que es un tema clave, los recursos y bueno, el papel de la Federación en ese, no solamente en cómo se trabaja con esos recursos, sino cómo se idean los recursos, ¿no? Desde la experiencia. María Franquez viene el nombre de FECAI, no lo comenté antes, ¿no? Porque sí, una de las características de nuestras federaciones es la identidad territorial, la identidad en este caso insular, ¿no? Y la FECAI, bueno, creo que es el elemento de referencia de la gestión y del trabajo con salud mental. Sí, bueno, saben que, bueno, si no lo saben se lo cuento, porque yo me enteré también hace poco, o sea que seguramente no lo saben. La FECAI tiene una estructura un poco extraña, que es que no tiene estructura. De ahí su extrañeza. O sea, no tiene una oficina, no es un ente de coordinación de los cabildos, pero que realmente no tiene estructura y que cada 6 meses la presidencia va rotando y entonces al cabildo que le toca esos 6 meses, pues pone su infraestructura a disposición y más o menos nos vamos organizando así. En estos 6 meses le toca al cabildo de Tenerife, por eso ha coincidido también, felizmente, el que pueda estar aquí representando a la FECAI. Y desde hace unos meses, no demasiado tiempo, quizás a raíz de la pandemia, se ha ido creando en la FECAI también grupos más especializados, comisiones de trabajo. En este caso lo hemos llamado la FECAI Social, y ahí estamos todos los consejeros, consejeras que tenemos algo que ver con el ámbito social. Y está siendo muy productivo porque en algo muy sencillo, como es un grupo de WhatsApp, que se nos cayó el WhatsApp el otro día, y ya saben todos los que se montó con eso, ¿no? Pues bueno, con un grupo de WhatsApp estamos haciendo intercambio de experiencias, intercambio de opiniones, coordinando las acciones, y estamos dando pasos que yo creo que es importante en algo que oí a uno de los intervinientes que estuvieron en la mesa anterior, que era la necesidad o la que no puede ser que depende de dónde hayas nacido, vayas a tener una serie de recursos o no, ¿vale? Entonces, que me parece que es clave, ¿no? Eso pasa también a nivel insular, ¿no? Yo en Tenerife también tengo un poco la obsesión de que no puede ser que si naces en un municipio tienes unos recursos a tu disposición y si naces en otro no tienes esos mismos recursos. De ahí viene la filosofía del anillo insular de políticas sociales que tiene el Cabildo de Tenerife, que es intentar equilibrar todos los recursos que tenemos en políticas sociales y garantizar ese derecho, porque estamos hablando de derechos, a todas las personas. Quiero decir que primero que estoy contentísima de que nos veamos en un marco así alrededor por la tele. O sea, yo creo que es mi primer acto de pospandemia, no pospandemia porque la pandemia sigue, pero ya de relajación donde, con aforo limitado y con todas las medidas, nos podemos rozar, ¿no? Entonces, primero, eso es una alegría. El año pasado, que lo hicimos con el marquito, que digo yo me quedé con un par de cosas. Y yo creo que esto no es como la Navidad, que cada año nos tenemos que encontrar para felicitarnos y marcharnos y esperar a las que vienen. Tiene que tener una continuidad o como mínimo un mirar para atrás de qué dijimos el año pasado y dónde estamos este año. Y el año pasado, lo recuerdo bien, porque además es un tema que siempre he trabajado mucho, se tocó de aquella manera el tema de género. Y este año ya no se toca de aquella manera, este año se toca en profundidad. Hemos conseguido sensibilizar, hemos conseguido entre todas y todas las que estamos aquí y muchos que no pueden estar aquí, el avanzar. Por eso es muy interesante que año tras año sigamos con esta dinámica. Yo utilizo una metáfora, una tal que la repito mucho, pero es realidad, sobre todo para los que tenemos responsabilidades públicas. Esto es nuestra toma de tierra, nuestra toma de tierra. Yo sé que ustedes están esperando que nosotros les contemos qué es lo que estamos haciendo, pero creo que es bastante más interesante el poder escuchar cómo estamos, cuáles son sus percepciones, cuáles son sus necesidades para que nosotros podamos seguir haciendo. Y es nuestra toma de tierra de la realidad, de salir de un despacho para saber exactamente qué es lo que está pasando y poder a partir de ahí seguir diseñando y coordinando. Desde los cabildos tenemos una competencia en lo que son los servicios sociales especializados, ¿no? La Consejería de Sanidad, obviamente la parte clínica, educación en el ámbito en el que trabaja. Nosotros nos dedicamos a los servicios sociales especializados. ¿Y qué es eso? Pues algo amplísimo. Amplísimo, porque ahí cabe desde la prevención, a la sensibilización, a la atención, a un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo nos da algo que creo que es clave, que es la visión desde múltiples aristas. Las personas no son únicas y están en un solo sitio, se mueven
y y su vida tiene que ver con muchas aristas, y no solo la suya, de las personas que sufren o que tienen una enfermedad mental, sino también de su entorno, que es clave, que es clave. De ahí que estemos haciendo un trabajo que es muy complicado, a la vez que apasionante. Yo tengo que decir que es apasionante el reto, pero también es muy complicado, porque tenemos que saber casar todas esas aristas para tejer realmente un dibujo que dé respuesta a las necesidades. Por eso esta mesa también es muy importante, porque los que estamos aquí somos los tejedores, las tejedoras de esas políticas que tienen que ir enlazadas. No podemos ir cada uno por libre haciendo lo que consideramos que tenemos que hacer, que a lo mejor tenemos un poco de razón, pero ya les digo que nos estamos equivocando. Seguro que nos estamos equivocando. Uno de los trabajos del último año ha sido el empeñarnos en la coordinación, el empeñarnos y en afanarnos en decir, tenemos que abrir estos recursos, pero tienen que estar coordinados. Y tienen que estar coordinados, y esto es muy importante, para mí creo que es muy importante, en el mismo nivel. Aquí no está nadie por encima de nadie. Aquí no está la Consejería X o Gobierno de Canarias, que como Gobierno de Canarias está por arriba, por debajo está el Cabildo y más abajo están los ayuntamientos y las entidades son instrumentos que utilizamos todos para poder hacer lo que queremos hacer. No, eso no puede funcionar así. Tenemos que funcionar de forma horizontal. Tenemos que funcionar teniendo claro que todos tenemos un valor importante en ese cuadro que queremos dibujar entre todos. Y eso es algo que de verdad que tenemos que interiorizar mucho. Las entidades son instrumentos, sí, igual que las administraciones, que tienen un fin, que son las personas. No es un instrumento en sí mismo. El fin no es que la entidad crezca, el fin no es que la administración quede bien, el fin son las personas. Y con las personas, todas las que trabajamos con las mismas personas. Por lo tanto, es absolutamente necesario la coordinación. El año pasado, repito, vinimos aquí, hicimos una serie de planteamientos, o yo hice una serie de planteamientos, y creo que toca el también dar cuenta. Nos la pedía también en la anterior mesa. Alguien decía, busqué en internet y vi Cabildo de Tenerife, pisos de patología, recursos de patología dual. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues bueno, yo, si no recuerdo mal, ya el año pasado también dije que estábamos trabajando en esto. Ha sido un trabajo muy complicado porque es muy novedoso para nosotros. A lo mejor otras personas que ya llevan años trabajando en ese ámbito, pues hemos tenido que dar con esas personas que han estado trabajando en ese ámbito. Hemos trabajado muchísimo con Sanidad para coordinar y ver cómo los poníamos en marcha. Ha sido un trabajo realmente técnico y con las entidades, por supuesto, para ver realmente cómo son las necesidades y cómo lo canalizamos para intentar acertar lo máximo posible desde el principio. Yo creo que los tenemos ya así como a golpe de caramelo, ¿no? Yo espero que antes de final de año poder ya tenerlos en marcha, y son procesos complicados, como fue complicado el inicio cuando empezamos a trabajar con los trastornos límites de la personalidad. Bueno, son retos que para la Administración son nuevos, y como nuevos tenemos que realmente trabajarlos bien, ¿no? Y porque la calidad es fundamental. La calidad es fundamental en el ámbito en el que estamos hablando. En el ámbito social prácticamente en todo, la calidad es fundamental. No es cuestión de abrir recursos por abrirlo, sino realmente dar una respuesta de calidad, como lo hacemos en cualquier otro ámbito de la política. A nadie se le ocurre en otro ámbito de la política que no esté detrás de la apertura de servicios a la ciudadanía, que no haya una calidad. Como te tengo aquí, te utilizo. A nadie se le ocurre que se abra un colegio y que no tenga profesorado, el profesorado no sea el adecuado. A nadie se le ocurre. O a nadie se le ocurre que se abra un centro de salud y que los profesionales no sean los adecuados y que la prestación que se dé no sea la adecuada. A nadie se le ocurre. Pero sigo por allí, llego a Montero y a mucha gente se le ocurre o no piensa que los recursos sociales tienen que tener una especialización y una calidad extrema. Extrema. Porque trabajar mal puede ser más perjudicial que no trabajar con las personas. Entonces, me parece que es clave tener eso. Y finalizo porque, como me dijeron que íbamos muy bien de tiempo, yo me aproveché. Se empezaron antes, digo, pues yo me cojo el tiempo que sobra. No, pero es que de verdad, esto daría para muchísimo. Hemos aumentado muchísimo, porque creo que hay que dar cuenta del año pasado, hemos aumentado muchísimo a través del convenio que tenemos con el Gobierno de Canarias en dependencia, las plazas que van destinadas a salud mental.
Hemos incrementado también en el anillo insular de políticas sociales, estamos intentando, y creo que patología dual lo vamos a tener en breve ya en marcha. Con patología dual también en unos meses, a lo mejor Natalia me lo puede soplar, tenemos previsto hacer unas jornadas muy importantes donde nos permita también analizar en profundidad con todos y compartir esta situación específica, que nos permita eso, tener herramientas para avanzar y hacerlo cada vez mejor. Y es el momento, además, yo creo que después de un año de mucho trabajo, y trabajo muy difícil, prácticamente 2 años, ¿no? Y un año con pandemia, un año y medio largo con pandemia, es el momento también de evaluar cómo estamos haciendo las cosas. Nos hemos metido en un campo, en muchas ocasiones, nuevo, por lo menos para el Cabildo de Tenerife. Tenemos que pararnos a ver estos avances, cómo han ido y cómo estamos haciendo las cosas. Y eso tiene, digamos, 2 líneas de revisión. La línea de la calidad del servicio y la línea de, sobre todo, y me refiero yo creo que a las entidades que hoy tienen que tener un protagonismo muy importante, porque las entidades no solo son entidades prestadoras de servicios, son entidades que, como hemos visto en la mesa anterior, reivindicativas, que tienen que reivindicar y que tienen que exigir a la Administración. Y son entidades que sensibilizan y que dan a conocer una realidad que hasta hace muy poco tiempo era prácticamente desconocida y que ahora empieza a aflorar y empezamos, como se decían antes, empezamos a conocer un poco mejor y empezamos a entender, porque conocer nos da para entender y entender para actuar. Eso está claro. Tenemos que revisar cómo es nuestra relación. Tenemos que revisar cómo es nuestra relación, porque las distorsiones las tenemos que corregir. Y creo que es el momento de sentarnos para corregir una vez que ya tenemos cosas en marcha. Vamos a ver lo que ha ido bien, nos felicitamos, plas, qué buenos somos, guay, chachi, pero a partir de ahí vamos a ver también en qué nos estamos equivocando es el momento de rectificar. Así que rectificaremos lo que tenemos que rectificar con el objetivo claro, que son las personas que al final son las que nos tienen que ocupar a todos y todas las que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, en educación es un elemento que se ha puesto encima de la mesa en el manifiesto, ¿no? que es clave, ¿no? Y que bueno, nos permitiría hacer la prevención. En lugar, Miguel, agradecer a la Federación Salud Mental de Canarias la invitación, y como primera idea era pedir excusas por la no presencia de la consejera y nuestro director general, que les envía un abrazo inmenso. En estos momentos están gestionando pues una situación muy complicada en La Palma. Ayer estábamos trabajando con todos los directores y directoras de los centros afectados y se están viviendo situaciones muy difíciles en donde se está movilizando todo lo que es la respuesta educativa y que tiene que ver con sanidad, que tiene que ver con muchas de las cosas que han estado hoy analizando. Decir que desde la Consejería de Educación pues hay una apuesta firme por la salud mental. Educación y salud no se pueden, es un binomio inseparable. Y cuando hablamos de salud, hoy también hablaban de una perspectiva biopsicosocial, que con todo lo de la pandemia parece que se ha ido escorando un poco el tratamiento hacia el salvar al cuerpo, ¿no? Y se ha ido dejando un poquito lo que es la atención a las personas. Hablamos de una apuesta firme por la parte de salud, en sentido integral, y también apuesta firme por un sentido integral de lo que llamamos educación, porque también a veces se interpreta educar es transmitir conocimientos, transmitir contenidos, pero hay algo más. Por tanto, una apuesta firme desde la Consejería que se está traduciendo en fortalecer distintos niveles de atención y de distintos niveles de prevención dentro. Hay servicios especializados que van atendiendo determinadas cuestiones, pero también hay otros servicios de manera inespecífica que trabajan con la salud. Hablamos de los comedores escolares, hablamos de incluso el transporte, que ahora en La Palma el transporte adquiere una dimensión importantísima porque han quedado núcleos aislados. Por tanto, esa parte, pero después ya aterrizando a pie de las muchas cosas que se han dicho hoy aquí, que hablaban de la importancia de la educación emocional, de la importancia de la educación para la salud. Eso ahí, por supuesto, se está fortaleciendo. Ahora mismo en innovación hay una red, la red Innova, y hay un eje temático que es obligatorio. Basta con que un centro solicite participar, por ejemplo, en igualdad, el eje temático de igualdad,
automáticamente quedan asignados también para trabajar la educación para la salud. Pero claro, desde la escuela, desde educación, el ámbito educativo, sabemos que los problemas a los que nos enfrentamos, los desafíos de salud pública, estos que tenemos grandes, no podemos ir de la mano de sanidad y de otras instituciones. Tenemos que plantear esa filosofía que tenía la estrategia canaria, islas y municipios promotores de salud, o la de la filosofía de las escuelas promotoras de salud, en las que necesitamos que todos los agentes que están interviniendo en todo lo que es la cadena de la prevención, la detección temprana, precoz, hasta la intervención especializada, vayamos de la mano. Esto es fundamental, no entendemos desde educación, ahora mismo no se entiende trabajar la salud sin esto. Hablaban también antes de lo del Plan de Salud Mental de Canarias. Estamos ilusionados muchísimo porque es un plan que tiene una visión holística, lo hemos visto desde educación, tiene una visión holística, plantea pues líneas de actuación, líneas estratégicas. De hecho, la línea 2, que va destinada a la prevención del suicidio, esa básica, la consideramos básica porque con la pandemia, que no ha terminado la pandemia, yo personalmente me muevo mucho por los institutos y por los centros educativos. Si bien no tenemos datos, porque no hay datos de tipo epidemiológico que nos indiquen la pandemia ha traído esto de una manera lineal, causal, sí hemos detectado pues que cómo ese contexto de desesperanza, contexto de desesperación, de tristeza, se ha ido manifestando en una sintomatología de ver adolescentes sin esperanza, desesperanzados. Hoy hablaron de la soledad, no me acuerdo quién hablaba de la soledad. Hay tanto que atender que el ámbito de la salud mental se está convirtiendo en un horizonte de intervención básico. Y para trabajarlo, como sabemos que hay distintos niveles, necesitamos ir de la mano de sanidad. Y ahí están los convenios marcos que tenemos para trabajar. En La Palma, si después quieren, a lo mejor si hay tiempo, ahora mismo en La Palma estamos poniendo en marcha el músculo. Tenemos centros que están en muchísima población evacuada, niños evacuados en unas condiciones durísimas, centros que han desaparecido y los niños van a tener que crear otra escuela en un espacio que no emocionalmente no era el de ellos. Entonces, ahora el músculo de la educación se está sacando, pero ese músculo de la educación no tiene sentido si no va impregnado de ese mensaje de salud holística, integral. Por tanto, desde educación queríamos trasladarles, Miguel, a la Federación, que ahí estamos apostando, nos van a tener para... sé que en otras islas, por ejemplo, Fuerteventura, hay una comisión intersectorial que le llaman de promoción de la salud, en donde todos los agentes, todo lo que se mueve en el ámbito de la promoción de la salud, se reúne en un espacio para compartir, como decía la consejera, sumando. Ahí nadie es más que nadie. Nos escuchamos, sumamos y vemos las carencias, retos que tenemos, así a nivel interno. Tenemos que todavía sensibilizar. Hay porque el que yo sea profesor, profesora, no me da a veces el perfil para yo intervenir, por ejemplo, en el tema de la prevención del suicidio. Y después también quería plantear, también lo lanzo aquí como parte de la reflexión, la necesidad del sentido crítico. No todo es educación emocional, porque caeríamos en un riesgo enorme. De verdad que aprovecho este foro para decirlo. Necesitamos sentido crítico, porque no todo es emoción. Y el sentido crítico es el que me permite a mí identificar, y utilizando una frase de un pedagogo brasileño ya, que los que llevamos muchos años en la educación lo citamos mucho, Paulo Freire, decía, necesitamos denunciar para anunciar que hay otras cosas, para que hay otros caminos posibles. Si yo solo trabajo la emoción, la parte emocional, me puedo quedar en la parte del iceberg, la parte superior. Yo necesito también señalar, oye, espérate, esto desde la emoción a veces me quita la razón. Pues muchas gracias, Miguel. Yo me quedo en ese mensaje. A ver, yo me gustaría decir, como moderador, que menudo embolado me acaban de meter. Porque ustedes 4, ¿vale?, nos van a dar, yo no sé cómo moderar esto ya, esta es la cantidad. Permítame que se lo diga porque no sé, creo que estoy impactado. Llevamos 20 minutos y creo que hemos colocado en la mesa de manera crítica un montón de situaciones reflexionadas y de retos a afrontar, ¿vale? Entonces voy a intentar en lo posible generar esto, entiéndalo como un modelo de trabajo de continuidad de la pantallita a la realidad y al trabajo reunidos otra vez con pantallita y con realidad.
Es decir, creo que todos ustedes, unido a nuestra mesa anterior y al manifiesto, hemos puesto encima de la mesa una realidad y unas posibilidades inmensas que dan mucho que hablar y mucho que trabajar, lo cual es positivo, ¿no? Por situarnos, ¿vale? Pongo encima de la mesa una situación que es el manifiesto, nuestro compañero Gabriel ha hablado, ¿vale?, de la necesidad de sensibilizar, concienciar y prevenir, ¿vale?, desde una realidad que es que la desigualdad de género, de procedencia, de lugar de residencia laboral, genera problemas de salud mental o los incrementa, ¿vale? Entonces, pongo encima de la mesa una reflexión para ustedes de cada una de sus áreas, de sus competencias, ¿no?, que es realmente qué tenemos que empezar o qué tenemos que mejorar o afrontar, como acabas de contar tú, para mejorar la sensibilización y concienciación, no solamente de la sociedad en general, sino de todos los recursos que trabajan dependencias institucionales, de todos sus compañeros y compañeras de atención primaria, como elemento primero, de toda la red sociosanitaria de recursos, ¿vale?, o de todos los educadores, para que colaboren en prevenir y en entender no solamente a la persona en situación de salud mental, sino a todas las personas que le cuidan. En la mesa anterior había personas en primera persona y en primera persona madres de personas que tienen un trastorno, ¿no? Un poco por mejorar ese aspecto que a veces es salud mental también, de manera abierta. Yo mismo solo iba a comentar una cosa porque, y agradezco mucho que además se nombrara a Paulo Freire, porque no quiero, o sí quiero, me van a permitir que me traicione yo mismo al subconsciente. Se trata de lo siguiente, precisamente porque está en la agenda ahora política el tema de la salud mental, y a nivel estatal se habla de una ley, el traducir eso luego en lo concreto, que haya más psicólogos y psicólogas en la sanidad no va a hacer que la gente tenga mejores trabajos ni mayor acceso a la vivienda, ¿no? Digo, por poner hay un como era aquello, ¿no? Hay un elefante en la habitación. Entonces, lo que quiero decir es que la respuesta no puede ser solo desde la Administración en un sentido de afrontar los retos que tenemos desde una visión de no llega a esto, ¿no?, sino que la realidad es bastante compleja y el mundo es complejo, no permite soluciones simples. Por lo tanto, no es que no haga falta, que hace falta, sino que hay cuestiones que están muy relacionadas. Por ejemplo, la integración en el empleo, que también se vincula con el estigma y con la dificultad de tener que explicar determinadas cosas, o mejor dicho, que no deberías tenerlas que explicar, ¿no?, y a lo mejor en un momento determinado en algunos entornos laborales no se entienden. Por lo tanto, y aquí es lo que yo quería plantear y enlazo con el plan del que no puedo hablar y estoy hablando, y es que hay un tema que creo que voy a intentar traducir. Si nosotros, por ejemplo, una de las críticas muy pertinentes al catálogo de servicios que estamos trabajando en la consejería, por ejemplo, una de ellas viene por parte del Colegio de Educadores Sociales, donde ellos dicen que no están en ningún sitio. Y bueno, y no están porque, por desgracia, no se ha incorporado a los educadores sociales, que no es lo mismo que trabajadores sociales. Digo, porque todavía hay gente que lo confunde, y hay gente que confunde educadores sociales con docentes, y tampoco tiene nada que ver, pero digo, no están en prácticamente ningún sitio. Entonces, que no estén no significa que no tengan que estar. Y efectivamente, el trabajo en comunidad va a requerir de mayor presencia de profesionales como los educadores sociales. Por lo tanto, la solución no puede ser solo reactiva de cuando ya nos encontramos el problema, sino en el previo. Y en ese camino, en la consejería, tenemos mucho que recorrer porque yo siempre evito intencionadamente vincular, por ejemplo, dependencia con mayores. Porque entonces trasladamos la idea de los mayores son dependientes o serán dependientes cuando no tiene absolutamente nada que ver. Pero si no garantizamos unidades específicas de salud mental en las residencias, la calidad de vida de esas personas va a ser infinitamente peor. En última instancia, lo que pretendemos es que haya la menor cantidad de personas institucionalizadas, por otra parte. Pero en el ámbito concreto de la dependencia tenemos ese problema. Y también tenemos un problema, para ser claros, si no, a nivel estatal no se aumenta
las cantidades que se reciben en una prestación económica de cuidado en el entorno familiar, ese familiar, muy mayoritariamente una mujer, en un porcentaje altísimo, va a seguir cargando con ese cuidado de la familia, recibiendo a cambio un dinero, para que nos entendamos, insuficiente. Yo una vez dije otra palabra y una periodista consideró que eso tenía que ir a un titular de prensa, entonces no lo voy a repetir, pero bueno, pues también le dije que era un off the record, que no lo pusiera así, pero era una palabra muy llamativa. Entonces, efectivamente, lo que quiero decir con esto es que la solución no viene por hacer leyes y ya se solucionan las cosas, por hacer planes y ya se solucionan las cosas, pero si no los hacemos no podremos afrontar lo que tenemos por delante. Y esto era simplemente, y agradezco que se mencionase este tema, porque no podremos avanzar en un mundo que garantice la posibilidad de desarrollo de cualquier persona si no somos capaces de garantizar que hay un acceso a la vivienda y que hay un acceso al empleo de calidad que permita vivir uno mismo. Había recientemente un psicólogo que en redes sociales lo que planteaba dice, la frase exacta no es la que voy a decir, pero era algo así como, no todo es que haya más psicólogos, y lo decía él que era psicólogo, sino a lo mejor lo que hace falta es sindicarse. Digo, como quiero traer, si me permite, este elemento un poco provocativo, al hecho de que cómo vamos a conseguir que la gente, porque una de las claves que tenemos todos claro es el tema de la cronificación, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir que la gente en su día a día pueda tener una vida digna si le cuesta acceder al empleo a todos y todas, y a una persona con problemas de salud mental mucho más, y mantener el empleo y volver a entrar en la rueda del empleo, ¿no? Por lo tanto, las respuestas, y yo siempre lo digo, me encantaría poderlas dar todas desde la Consejería de Derechos Sociales, es absolutamente imposible. Hay que, en esa visión holística, en esa visión integral, hay que conseguir que pongamos el foco en lo que hace falta, pero con una visión global del mundo en el que estamos, que influye extraordinariamente. Un poco por continuar con el tema de la sensibilización y concienciación desde cada una de sus perspectivas, ¿no? Incluyendo la prevención, tanto de la sociedad como de sus propios agentes intervinientes. Son los Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel, ¿no? Yo creo que efectivamente ya hemos colocado, creo que entre todos como sociedad y por la realidad que hay, la salud mental en la agenda política y de los gobiernos, ¿no? Pero evidentemente la cuestión no está ahí. La cuestión es que los determinantes de la salud están más que estudiados. Los determinantes para que una persona enferme o no enferme, y si enferma, cómo va a ser la evolución, están estudiados, evidenciados científicamente, y tienen que ver con las cuestiones más básicas de la vida, o sea, tienen que ver precisamente con la pobreza, tienen que ver con la soledad, tienen que ver con la falta de acceso a la educación, a una vivienda, a un empleo, o sea, esas son las premisas básicas. Entonces, por eso yo decía que la pandemia también nos puede hacer que no nos demos cuenta de que en el camino de estos 2 años hay cosas que se nos han ido quedando atrás y que estas desigualdades en algunos ámbitos se han acentuado más. Y yo recuerdo perfectamente, porque además estaba en el centro de salud en ese momento, yo soy médico de familia en el centro de salud de Guanarteme cuando empezó la pandemia, ¿no? Y cuando se tomaron las medidas, ¿no? Y veíamos cómo llegaba desesperada la gente con cierta patología, que las medidas se habían tomado entendiendo, ¿no?, un modelo que no era el real, y no hablo solamente de las personas con enfermedad mental o la familia, ¿no? Cómo hemos organizado todo para dar una respuesta que yo no digo que no hubiese que darla, y que la damos en todos los ámbitos, pero que en el camino se nos pueden haber ido quedando cosas, y que quizás lo que también hay que poner en esa agenda es que para conseguir ese estado de bienestar, ese estado de salud completo, hay que trabajar las bases y hay que volver a tener ese discurso en la sociedad, ¿no? El discurso que tiene que ver con estos determinantes de la salud, que son los que van a condicionar el tipo de sociedad de cara al futuro. Y yo creo que ahí todos jugamos un papel fundamental, todos.
O sea, y cuando digo todo, son los gobiernos. Nosotros en sanidad siempre nos enfadamos porque siempre decimos, es que siempre se acuerdan de nosotros y tenemos que intervenir cuando ya en cierta medida ha llegado un momento, sobre todo yo, que estoy en la dirección de programas asistenciales, que es la asistencia, no tanto mi compañero de salud pública, ¿no? Cuando ya hay una situación que tiene que ver con el modelo de vida, tiene que ver con el sedentarismo, también tiene que ver con el sedentarismo, con el alcohol, con el tabaco, con la soledad, con el estrés, con el modelo de vida absoluto que llevamos, ¿no? Y que yo creo que ahí tenemos que, como sociedad, ¿no?, buscar esos tipos de debates también, ¿no? Entonces, y después, una vez que seamos capaces de tener ese debate, ir a los ámbitos más básicos, ¿no? El colegio, el centro de salud, ¿no? Como médico de familia me entristece un poco cuando a veces la percepción que hay, y es una autocrítica, ¿no?, que hacemos nosotros, que no llegamos localmente a las asociaciones de pacientes que tenemos cerca, porque yo sí creo que cuando una familia o cuando a alguien le dan un diagnóstico, el que sea, el médico de familia, la enfermera, el trabajador social, o sea, toda esa red tiene que estar ahí también para eso, ¿vale? Y yo creo que eso también hay que recuperarlo. Y al final no es más que la intervención comunitaria, la intervención en la comunidad comunitaria, con los medios, en esa comunidad, con tu colegio, con tu centro de salud, con tu centro de mayores, que hay ahí, cómo podemos trabajar ahí localmente. Yo creo que eso es básico para poder avanzar y para poder romper ese sentimiento a lo mejor de despersonalización, ¿no?, que estamos viviendo dentro del ámbito sanitario, cuando te acercas a tu centro de salud, cuando vas a la unidad de salud mental, cuando vas... O sea, yo creo que ahí tenemos un largo recorrido, ¿no? Entonces, las bases creo que son esas, ¿no? Por supuesto, los determinantes de la salud, que tienen que ver con las políticas sociales a gran escala. Luego el ámbito comunitario más micro, con los recursos que hay, porque hay recursos. O sea, estamos en un mundo y en una sociedad donde podemos decir que, a pesar de las diferencias que pueden haber en los municipios, hay un colegio, hay un centro de salud, hay unidades de salud mental en el ámbito comunitario. O sea, todas esas cosas están, ¿no? Pero no es cuestión de incrementarlas porque sí, detrás hay yo creo que otros debates que también habrá que enfrentarlos, ¿no? Sí. Aprovechando las palabras, el peligro que tenemos de psicologizar la vida. Les cuento, en La Palma, con lo que está pasando ahora mismo, hay niños que probablemente se incorporen el día 13, están confinados. Hay una lectura apocalíptica a veces de que van a venir todos con estrés postraumático, con depresiones, con ideación suicida. Entonces hay toda una alarma y buscan enseguida la respuesta de que haya un psicólogo como un equipo de bomberos dentro de la escuela. Esa no es la respuesta. Y utilizando toda la investigación clínica en situaciones de desastre, sabemos que toda la sintomatología que puedan mostrar los niños, las niñas y adolescentes cuando vuelvan es pasajera y es adaptativa y se irá. ¿Pero cómo se irá? Fortaleciendo el principal recurso que tenemos, que es el maestro o la maestra, el tutor, la tutora, que son los guías de resiliencia, los tutores, el afecto, el acompañamiento, son las palabras clave. Ahí estamos ya previniendo. Fortalecemos para evitar que después que intervengan otros recursos especializados del ámbito clínico, del ámbito... Era un matiz solo, Miguel, disculpa. Bueno, quisiera aportar un dato al debate, ¿no? El año 2020, año pasado, las unidades de salud mental atendieron a 62.900 personas en Canarias, de las cuales nuestra federación atendió residencialmente a 2.018 personas y aparte de ello intervinimos directamente en programas sociosanitarios con 5.225 e indirectamente con 7.624, lo cual es un porcentaje interesante sabiendo que es la punta del iceberg. La punta del iceberg, que son aquellas personas que tienen un trastorno mental y que han acudido a un recurso para que se les atienda. Para nuestra federación es muy importante el modelo de intervención. El modelo de intervención que, como decía esta mañana nuestro presidente, es un modelo
que evolucione hacia innovación y calidad. ¿Vale? Y es una cosa que, bueno, un poco poner en la mesa en este momento, es decir, un poco por situarnos, ¿no? Yo voy a situar un pequeño debate en el principio, ¿no? Tenemos una gran desigualdad en el modelo por islas. Es decir, el modelo no es homogéneo y hay desigualdad en tanto en los recursos como en la manera de atender y de gestionar esos recursos. Hablemos de las instalaciones y de la forma de llevarlo a cabo por los profesionales o por la red sanitaria, ¿no? En concreto, hay un modelo, somos conscientes de que la isla de Tenerife tiene un modelo de buenas prácticas, ¿no? Lo valoramos pero en este caso, en La Palma, por ejemplo, en La Hierra, en La Gomera o en otras islas, no es así, con otras carencias, como han comentado nuestros. Y es una de las cosas que nos gustaría poner en la mesa, ¿vale? Si les parece, hablamos de recursos, que han empezado con recursos de abordaje, tanto sanitarios como sociosanitarios, ¿vale? Educativos, y luego hablamos de modelo de intervención. ¿Les parece un poco? ¿Es así bien? Vale, pues perfecto. Bueno, en cuanto a recursos, bueno, nosotros en el año 2021, ¿vale? Lo que ha sido en este año, hemos contratado un total de 38 profesionales, ¿vale? Hablo solamente para las unidades de salud mental. Hablo de psiquiatras, de psicólogos, de enfermeros especialistas en salud mental, ¿vale? Indudablemente nos gustaría que fuesen muchísimos más. Todavía no ha acabado el año, pero a fecha de ahora tenemos 38, que suponen, pues el coste es de 1.300.000 euros solamente en incrementar esos recursos, ¿vale? Estamos intentando hacer un trabajo para que parte de esos recursos sean para el modelo de atención domiciliaria, ¿vale? Porque eso sí entendemos que esa visión comunitaria y de apoyo a la atención domiciliaria es importante. Y también para la parte del infanto juvenil, ¿vale? Que también es otra cuestión ahí que tenemos muy presente, ¿no? Es cierto que tenemos un problema importante con el tema de los psicólogos clínicos, insisto, ¿no? Evidentemente estamos en el otro debate, no en el debate de los determinantes de salud, y que por más profesionales que tengamos, nunca vamos a cubrir probablemente todas las necesidades, pero ahí hemos demandado el incremento de plazas de formación de posgrado, ¿vale? Porque ahí hemos solicitado más plazas para formar y porque estamos en disposición de poder formar más recursos, porque es básico que los formemos aquí para que después se puedan quedar, ¿vale? Porque hemos tenido experiencias muchas de traer profesionales de fuera, pero bueno, a los 2 o 3 años, cuando pueden reagruparse o otro tipo de cosas, pues los perdemos, ¿no? Y sí que es verdad que en esa línea, pues está siendo bastante complicado encontrar psicólogos clínicos formados para trabajar en nuestras unidades, que nos parecen un perfil básico, ¿vale? Y luego tenemos otro modelo, que ese sí, no les digo a corto plazo en este año, pero en los próximos 2 años, que es el pilotar el modelo del apoyo del psicólogo clínico también en los centros de salud, ¿vale? Ahí queremos pilotar un modelo que hablamos de trastorno mental leve, ¿vale? Estamos hablando de perfiles determinados donde igual intervenciones que puedan ser grupales, que puedan ser de ayuda, que puedan ser de acompañamiento, pueden dar resultados. Vamos a evaluarlo. Hay sitios en el resto del territorio donde ya se están haciendo, en otras comunidades autónomas, y vamos a evaluarlo, ver cómo se hace, pero vamos a dar el paso de comenzar en algunos centros de salud a pilotar ese modelo del psicólogo clínico en el centro de salud con ese papel. Vamos a huir de ese papel de la consulta, sino del abordaje grupal, con un perfil determinado, con un número de intervenciones determinadas y a evaluar los resultados, con un apoyo también consultor a los propios médicos de familia y enfermeros, y que permita hacer una conexión ideal, que sería para mí, con la unidad de salud mental, ¿vale? Porque cuando empezamos el modelo, todos saben que era un modelo que estaba como muy coordinado, o sea, en la unidad de salud mental, como se vio también en el territorio, junto con el centro de salud, se coordina, pero con los años se ha ido diluyendo hasta tal punto que hay zonas y centros donde la relación es más dificultosa que en otras, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿vale?
Antes comentaron también un tema, por ejemplo, de La Gomera. En La Gomera el año pasado conseguimos contratar un psicólogo y eso para nosotros también era importante y de hecho nos va a permitir no solamente trabajar el tema de la salud mental, sino la atención temprana en algunos sitios como El Hierro y La Gomera, que eran islas que parecía que iban a estar sin posibilidad de desarrollar con logopeda, fisioterapeuta, por no tener psicólogo y lo van a poder tener compartiendo de entrada también con la unidad de salud mental. Y es verdad que también el tema de las infraestructuras es, bueno, pues es desigual, ¿no? Hay sitios donde hemos podido abrir, como en el caso de Tenerife, pues alguna unidad de salud mental nueva y mejorar algún espacio y tener unas zonas de salud infanto-juvenil separadas de la parte de adultos. En Gran Canaria todavía seguimos con dificultades y no hemos conseguido, dentro de lo que es por lo menos en Las Palmas, tener una unidad específica de salud mental infanto-juvenil separada de lo de adultos y eso nos parece básico porque es que es una situación vamos, bastante compleja. Y luego también entendemos que aparte de este modelo comunitario del domicilio, lo del hospital de día, queremos potenciar también más el uso del hospital de día como un referente para permitir dar respuesta a muchas más problemas que eviten, ¿no? la circulación por otros ámbitos hospitalarios, ¿no? Un reto importante, y eso también me está generando, como no puede ser de otra manera, los conflictos internos, y ya lo hemos hablado, es la posibilidad de que las unidades tengan horarios también por las tardes, es decir, que haya unos horarios deslizantes y que algún día de la semana pues el psicólogo, el psiquiatra y los profesionales que haya en las nuevas que se vayan abriendo y en los psiquiatras y profesionales nuevos que contratemos se dé oferta de tarde, porque tener esas estructuras cerradas a calacanto a partir de una hora determinada pues no nos parece que sea, o sea, la sociedad ya no entiende ese tipo de cosas, ¿no? Ahí estamos trabajando mucho y esto lo hace además el director del servicio específicamente para intentar que los hospitales estén al máximo rendimiento y de hecho les puedo decir que prácticamente todos los profesionales médicos MIR que terminaron este año, digestivos, cirujanos, se les contrató con la condición de que su jornada laboral habitual tuviera unos días de tarde, no que fueran jornadas extraordinarias por trabajar por la tarde, ¿no? Porque creemos que ahí hay un motor. También he de decir que ahí siempre Sanidad hemos sido punta de lanza, porque otras administraciones están mucho más plegadas a no abrir, ¿no? Esas posibilidades y yo creo que eso va a tener que venir sí o sí. Entonces, bueno, un poco en esa línea es donde entendemos que tienen que ir más los recursos. Miguel. No, yo simplemente que antes no lo contesté porque me metí con el otro tema. Todo esto cuesta dinero, es decir, esto es una obviedad. La prevención que hacen, las que podemos hacer desde las administraciones, me explico, más que nada en el sentido de difusión, de campañas, de este tipo de cosas, tiene un impacto pequeño. Yo soy muy reacio porque creo que no es muy eficiente hacer grandes campañas institucionales. La experiencia que yo veo creo que es mucho más útil que la hagan las propias entidades porque conocen más que nadie el territorio. Y para eso está la famosa convocatoria de subvenciones, que este año ha aumentado hasta 5 millones y nos hemos quedado cortos. Y antes estaba intentando ver cómo lo podemos hacer porque tampoco va a estar mañana la resolución provisional. Entonces, esto es así. Y nos faltan 2 millones y los tendremos. Y el año que viene saldrá la convocatoria por 7 millones y seguro que nos faltarán otros 2. Y esto es así, porque mientras sigamos financiando desde la Consejería de Derechos Sociales a través de convocatoria de subvenciones, eso no es útil. Tenemos que sacar de una vez ya la concertación social, que tampoco se va a llamar concierto social, pero bueno, básicamente para que nos entendamos, el sistema por el cual, según la Ley de Servicios Sociales, podremos tener algo parecido a los convenios que había antes con las entidades para que los servicios que tengan continuidad y por lo tanto requieran de una financiación estable y también de una estabilidad laboral de los propios trabajadores y trabajadoras de esos recursos, que garantice que haya una continuidad en la atención y que no se esté esperando a que salga la resolución de la convocatoria para mirar a ver si se puede continuar o no y cómo pagamos las nóminas y qué pasa con que tenemos un personal brillante, implicado, entusiasmado, pero que te dice, oye, a ver si me saco unas oposiciones porque yo tengo que tener un proyecto de vida. Por lo tanto, en este sentido, lo que quería trasladar era que
dudé en decirlo antes y por eso me fui por el otro tema, pero quiero ser muy claro. Tendremos esos, aparte obviamente de los 5 millones que ya tenemos, tendremos esos 2 millones más, pero eso va a retrasar un poco más la convocatoria. Y las convocatorias, insisto, tienen que seguir saliendo para proyectos innovadores, para cuestiones de sensibilización, para cuestiones que impliquen distintos temas que se pueden ir trabajando y que vayan surgiendo cada año, como pueda ser el respiro familiar, pero eso no significa que no necesitemos otro medio, que lo tenemos en la ley, pero sin desarrollar, que nos garantice una estabilidad en la financiación, porque la federación en concreto, pero para no ir al caso concreto, en general, el tejido asociativo ha soportado extraordinariamente el peso del sistema, si podemos llamar sistema o subsistema canario de derechos sociales. Vamos a llamarlo subsistema porque tiene sus peculiaridades, ¿no? Por lo tanto, lo correcto sería llamarlo subsistema. En definitiva, para traducirlo a lo concreto, lo que no sé es cuánto presupuesto más vamos a tener el año que viene, porque todavía no me lo han dicho. Sí sé que una de las cosas que tenemos súper clara es efectivamente que para todo lo que implica la difusión, el elemento más correcto son las entidades, más que hacer una campaña por la tele o poner un faldón de esos en el periódico, que es que yo, de verdad, las agencias de publicidad te lo venden y te lo explican, pero yo creo que el impacto real es poco. Trabajar mucho más en la calle, las propias entidades, que son quienes ustedes más conocen la realidad concreta del momento concreto. Entonces, por enlazar lo de antes con lo de ahora, recursos sí, seguir construyendo sí, reformar lo que hay, pero en el ámbito de la difusión y en el ámbito de la prevención también, creo que lo más correcto es profundizar en vías de colaboración estables, fijas, que permitan a las entidades trabajar campañas de concienciación en el día a día con seguridad de que van a tener esa financiación. Y para eso el año que viene saldrá el decreto de lo que se va a llamar algo así como acción concertada de gobierno, porque la COE nos hizo cambiar hasta el nombre. No se puede llamar concierto social, porque el concierto social es el medio por el cual sindicatos, empresarios, administración se reúnen para pactar cosas cuando quieren, y en este sentido hasta el nombre se lo hemos tenido que cambiar. Pero traducido es lo que viene ya en la ley para garantizar esa estabilidad plurianual en la financiación de los recursos. Y eso sí lo tendremos el año que viene, no lo hemos podido tener este año, pero lo tendremos ya sí por fin el año que viene. A ver, un par de cositas. Voy a hablar un poco como Cabildo de Tenerife, no como FECAI, porque es la realidad que más conozco y la que puedo expresar con seguridad, y me da miedo hablar de cosas que realmente no están en mi ámbito y poder dar informaciones erróneas, ¿no? Pero en cualquier caso, desde el Cabildo de Tenerife hemos apostado claramente por un modelo de atención cada vez más especializado, cada vez más especializado. La salud mental es muy amplia y no todas las personas que tienen un problema de salud mental, una enfermedad de salud mental, tienen el mismo tratamiento, y no me estoy refiriendo al tratamiento clínico, estoy refiriéndome al tratamiento social, entiéndanme la expresión. No todos tienen las mismas circunstancias, no todos tienen las mismas derivadas, no podemos trabajar igual para todas las personas, por lo tanto, es imprescindible especializarnos para poder trabajar correctamente con las personas y su entorno, y sus familias y el entorno en el que estamos, porque a veces no solo su familia, sino también el entorno comunitario, etcétera, etcétera. Y esa es la apuesta, ¿no? ¿Eso necesita recursos económicos? Por supuestísimo que sí. Y mucho, y mucho. No más que lo que nos cuesta la bonificación del transporte. Claro, porque aquí, a lo mejor para ver lo que es caro y lo que es barato, tenemos que hacer comparativas y, sobre todo, la repercusión que tiene después, el beneficio que tiene después esa inversión económica. Porque si eso tiene un beneficio no solo en la salud de las personas, sino en la salud social y en la salud comunitaria, pues, oiga usted, a lo mejor nos sale más barato que el descuento de residente por transporte, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, todo depende del prisma, cómo se mire y de en qué lo estamos comparando. Pero yo quiero insistir en una cosa porque creo que es fundamental, porque los recursos económicos son importantes y tienen que estar, pero hay otra parte que es optimizar los recursos que ya tenemos, que no es poner más dinero, es el dinero que yo ya tengo en determinadas acciones que están alrededor,
Tener claro que tienen que estar coordinadas y para qué están. Yo estaba pensando, según hablaban, que dentro de unos días, no sé si mañana, con lo mismo mañana, se firma un convenio del Cabildo de Tenerife con el Servicio Canario de Salud para la prescripción del deporte, como prescripción médica. Yo creo que eso tiene unos beneficios muy importantes en la salud mental de la población en general, que puede tenerlo. Bueno, pues seguramente cuando se está pensando en este convenio, se está pensando en muchas cosas y espero que también en salud mental. Tenemos que incorporarla. Recientemente teníamos una reunión con las entidades de Tenerife hablando de perspectiva de género, ¿no? que hablaban de que han tenido una iniciativa que es muy interesante de ver cómo tratamos a las mujeres víctimas de violencia de género con problemas de salud mental. Y claro, tú dices, vale, muy bien, pero esto tenemos que mirarlo en distintas direcciones, no solo en las mujeres que están en los recursos de salud mental, sino en las mujeres que están en los recursos de violencia de género, donde podemos detectar muchas situaciones de problemas de salud mental y tienen que estar coordinadas. Y la red de violencia de género ya existe y la red de salud mental ya existe. Lo que tenemos que hacer es enlazarla. ¿Eso cuesta dinero? Poquito, ¿eh? Poquito. Lo que cuesta es tiempo. Lo que cuesta es talento. Talento. Lo que cuesta es que nos sentemos a hablarnos y a escucharnos. Y a partir de ahí ver cómo tejemos eso que decía antes. Y luego creo que económicamente, ya conté, estamos en una oportunidad de oro. El director general hablaba de los fondos europeos. Los fondos europeos son una chorrada de millones que vienen condicionados. No es para lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. No, 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 no. Los fondos europeos vienen condicionados. Son para estas cosas y además de esta manera. Y de esta manera nos está diciendo que los recursos sociales, y aquí tiene mucho que ver los recursos de salud mental, son un modelo muy específico, que es el modelo de atención mucho más especializada, más pequeña en tamaño para dar una mejor atención, mucho más humanizada, etcétera, etcétera. O sea, la calidad del servicio. Si quieres esos millones, lo vas a tener, pero me los tienes que destinar a esto. Entonces, eso que cuando las administraciones públicas, los que estamos ahí, oímos millones, hacemos todos así, sacamos la cabeza a ver cuántos pillo yo. Ya no es a ver cuántos pillo yo, es a ver cuántos pillo yo y a qué lo voy a dedicar y cómo. Y a los que llevamos tiempo intentando impulsar un nuevo modelo, intentando olvidarnos de los macrocentros, de estructuras que al final a lo mejor ayudan algo, no lo sé, que quiero pensar que sí, pero que desde luego no son los óptimos, eso también lo tengo muy claro. A los que llevamos tiempo y en las entidades que llevan mucho tiempo diciendo que hay que cambiar el modelo, yo creo que tenemos una oportunidad de oro, de oro. La pandemia ha traído muchísimos problemas, pero también nos puede traer herramientas importantes de cara a medio y largo plazo, a que realmente nos permita dar ese golpe de timón para ir a eso que todos entendemos que, o prácticamente yo, todo el mundo con la que hablo, nos dice que tenemos que ir. Yo creo que nos hace falta mucho hablar entre nosotros, entre las administraciones y con las entidades. Nos hace falta mucho escuchar, porque no es solo contar mi película y lo guay que soy y lo bien que hago las cosas, escuchar, y nos hace falta mucha generosidad. Generosidad para quitarnos de protagonismo y poner en el centro del protagonismo a las personas que son para las que estamos trabajando. Si somos capaces de hablar, escucharnos y exponernos y tener ese gesto de generosidad, seguramente vamos a avanzar de una manera exponencial en un corto periodo de tiempo. Gracias, porque una de las cosas que quería aportar, ¿no? Es que cuenten con nosotros para el diseño, no solamente para la asistencia. Es decir, si alguien está viendo la realidad, como acaba de decir María, acaban de comentar ustedes, ¿no? O vosotros acabáis de comentar ahora mismo, somos los que lo estamos viviendo, o las personas, especialmente las personas en primera persona y los equipos que están trabajando en ámbito comunitario y en ámbito asistencial. Y tenemos una visión, quizás estamos acostumbrados a generar un conflicto institucional con el tercer sector, cuando debería ser un éxito coordinado sumando, ¿vale? Y especialmente en la protección de nuestros usuarios. Nosotros, ya ha quedado patente y me gustaría trasladarlo, que quedara en la mesa, a veces sentimos que estamos desprotegidos en la atención, o bien por no empatía con nuestros usuarios, se ha comentado el tema de cómo se aborda en una unidad de intervención, o bien porque a veces sentimos desde nuestros recursos que los responsables de esos servicios no conocen los recursos o no derivan adecuadamente, no orientan adecuadamente, ¿vale?
lo acaba de comentar Marian, es decir, la necesidad de que construyamos, de que los servicios, las instalaciones que se vuelvan a articular tengan en el centro la persona con su calidad de vida. ¿Vale? Porque por mucho bienestar que generemos con recursos, si no hay calidad de vida de las personas que tienen que estar en ellos, es importante. Y ahí entra especialmente en asistencia las familias de nuestros usuarios o de nuestras personas con trastorno mental. Y luego hay una cosa que, antes de dar el turno de preguntas, que me gustaría reforzar, ¿no? Porque estaba previsto en la pregunta, ¿no? Es que en los convenios, por favor, consideren que para tener servicios de calidad necesitamos profesionales de calidad. No solamente profesionales, no quiere decir que no tengan todos calidad, pero tiene que ser equilibrado. No todo es personas que limpien. Hay que empezar a considerar otros perfiles para generar esa calidad, continuidad y calidad. Porque a veces... Y luego hay una cosa que la saco de mi cosecha, por favor. Creo que la Administración tiene que tener muy claro cómo se concursa y los criterios de concurso, que no sean solamente con bajas temerarias. Nos parece fundamental para primar la calidad y la continuidad. ¿Vale? Si el poner encima de la mesa unos recursos es poner también encima de la mesa unos futuros negocios. Lo digo con total honradez desde la Federación. ¿Vale? Entonces, que la Administración, la gestión de recursos públicos, vaya primando la calidad y los criterios que no sean solamente el precio económico, hará que bueno, pues ya que lo voy a contar que ustedes no sepan, ¿no? Bueno, y Calisto, yo antes de pasar al turno de preguntas, hay una cosa que me gustaría preguntarte, porque por tu especialidad, y que la Federación hablamos ayer, ¿no? Es cómo atendemos a un menor que de repente, o que se entera de que su padre o de su madre o alguien de su familia cercano, directo, tiene un problema de salud mental grave, con una serie de conductas que no entiende, ¿no? Y qué hacemos con él en el ámbito educativo. Eso forma parte de lo que es la vida diaria en la escuela. Ese tipo de situaciones se plantean sí o sí. Los estamos viendo en situaciones, en ese caso de un problema de salud mental de un familiar, pero también nos lo encontramos con niños y niñas que se encuentran con un familiar en fase terminal. Eso también llega a la escuela e impacta a muchos niveles. ¿Qué se está haciendo? Pues mira, trabajar el recurso más importante que tenemos ahí con ellos, que es el maestro, la maestra, el profesor. Fortalecer la presencia, el fortalecer, el que él tenga los recursos, ese docente, para preguntar, para acoger lo que el niño, la niña traiga y darle esa información que a veces el entorno familiar está descolocado. Entonces, en el aula, cuando escuchas, antes comentaban lo de escuchar, la consejera, el acoger, el escuchar, el acompañar, el dotar de un significado la vivencia que está teniendo y que él, por los problemas que pueda tener en casa, le falta poner sentido a lo que está viviendo. Eso se trabaja. Y ya te digo, no solamente con la parte esa de un problema de salud mental, sino problemas muy duros, de un suicidio de un familiar, una mamá. Este curso hemos tenido varios casos de un niño o una niña que la mamá está muriendo, que está en una fase terminal y no saben cuánto tiempo le queda. Y entonces hay un acompañamiento que tiene que dar el entorno, que es el maestro o la maestra, que es la figura de referencia. Nosotros apoyamos siempre, los que estamos fuera, apoyamos de perfil. Y luego en relación con la familia, hablabas antes de la familia, la unidad básica de intervención siempre con nuestro es la familia. Si intervenimos con la familia, la fortalecemos con comunicación, el niño o la niña transita bien. Esa era más o menos la... ¿Les parece que hagamos un turno de preguntas para ir en hora? Cosa rara en estas cosas, en la pospandemia. Los dejamos Sí. noqueados. Sí. Ana. Se ha hablado de recursos. Nosotros nos vemos como asociaciones que sí, que tenemos recursos, pero recursos que llegan a destiempo. Tenemos que trabajar desde enero hasta diciembre y la forma de recibir las subvenciones pues nos pueden llegar julio y a veces agosto. Al no tener
un colchón, como lo llamamos nosotros, pues peligra el pago de seguridad social y de trabajador. ¿Cómo podemos hacer si el trabajo que se ve desde la sociedad y desde ustedes, los políticos, es bueno en nuestras administraciones, que tengamos el dinero a primero de año? Como muy lejano, febrero-marzo, porque ¿de dónde sacamos las juntas directivas el dinero para pagar a las personas que tenemos? No, porque además sé que es una dificultad, por ejemplo, importante que tenemos en el IAS, que es el estar en el pago en unos tiempos que sé que están teniendo muchos problemas las entidades. O sea, esa es una realidad, no solo con ustedes, sino con todas las entidades que las que se trabajan. Y no es una realidad solo del Cabildo de Tenerife, es una realidad, pero yo creo que prácticamente de todas las administraciones, ¿no? La excesiva burocracia y la excesiva fórmulas de tramitación, que desde luego tenemos que trabajar mucho para simplificar, para adaptarlas, para modernizarlas. Necesitamos no solo modernización, sino también empleados públicos, empleados y empleadas públicas en determinadas áreas es importante. Yo hago una reflexión muy rápida en el IAS, ¿no? Este año cumplimos 20 años desde que se creó el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife, 20 añitos, que se dice rápido, ¿no? Bueno, cuando se creó el IAS, los servicios centrales, que son los que gestionan la parte administrativa, contratos, pagar facturas y esas cosas, se creó con 14 personas, ¿vale? 20 años después tenemos 13. Y hemos triplicado el presupuesto, se creó con 40 millones, triplicado no, un poquito más, porque ya vamos por 250 millones. Con lo que en todos estos años ha habido una ruptura del acompasamiento que tiene que haber entre el crecimiento del barco, que digo yo, de ese super macro barco que tenemos, con el motor que tiene, ¿Qué se está haciendo? Pues, oiga, una modificación importante de la RPT para poner, y sé, por ejemplo, que la Consejería de Derechos Sociales también está haciendo esfuerzos muy importantes para incorporar, porque si queremos garantizar derechos, necesitamos a personas que lo hagan posible, y esos son los empleados y empleadas públicas. Y eso es uno de los principales retos que tenemos. Desde la acción social, yo creo que todas las administraciones, porque desde el primer ayuntamiento, el más pequeño al más grande, te está diciendo, tengo escasez de trabajadores, trabajadoras sociales, tengo escasez de tramitadores, tengo dinero, pero no tengo cómo gastarlo. Tengo el dinero, eso es una realidad que es de verdad ¿no? de decir, ¿cómo puede pasar que decir, tengo tantos millones para destinar a esto, pero no tengo cómo gestionarlo, no tengo cómo tramitarlo? Eso es una realidad de la administración pública. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos todas las administraciones públicas para de verdad dar respuesta. Porque es cierto que no es lo mismo una entidad que tiene que pagar una nómina y que tiene que pagar la seguridad social y tal, que otras empresas con las que estamos trabajando, que sabemos que tienen colchón y que si no me pagas en enero y me pagas en julio, pues yo voy adelantando, lo que al final el dinero me llega. Pero hay gente que no puede hacer eso. Y esa es la realidad de las entidades, ¿no? Y yo creo que hablo como IAS Tenerife, pero creo que se puede extender como prácticamente todas las administraciones de esta comunidad autónoma y del Estado, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos para realmente hacer efectivo esto. A mí me preocupa ahora mucho, por ejemplo, estamos hablando de ayudas de emergencia a La Palma, y tú dices, sí, pero la emergencia hay que tramitarla, ¿eh? Y mira que con emergencia se flexibilizan los trámites, pero aún así, el que llegue una depuradora de agua hay que tramitarlo. Y cuesta muchísimo, ¿eh? Y eso también hay que reconocer el esfuerzo de los empleados y empleadas públicas que ahora están, que son pocos, pero que realmente echan el resto para que las cosas no se bloqueen y poder salir adelante, ¿no? Hay un esfuerzo muy importante, pero no le podemos pedir a los empleados públicos que sean héroes. No se lo podemos pedir, tenemos que reforzar. Y tenemos que reforzar con más personas y con procedimientos más adecuados al siglo en el que estamos viviendo. Aparte de que suscribo todo lo que ha hecho Marian, ahí voy a desarrollar un poco más lo que comentaba antes de la acción concertada de gobierno. Es un mecanismo para que no tenga que ir una entidad a competir con una empresa a la gestión de un recurso, por ejemplo, o no tenga un proyecto que sea de continuidad, que empieza el 1 de enero, o sea, que no es que dependa de la financiación para empezar, sino que ya se está dando a la espera de que salga la resolución de subvenciones.
¿Qué pasa? Que eso lo tienen ahora mismo muy poquitas comunidades autónomas. En Canarias, cuando se hizo la Ley de Servicios Sociales en el año 19, se puso tan cerrado, que yo antes decía la COE nos denunció por cómo lo habíamos puesto, porque ellos consideraban que rompía el mercado único de competencia, y sí, claro, es que esa era la idea. O sea, ahora que ya hemos tenido que ceder y darles la razón, pues sí, podemos decir que obviamente esa era la intención es que a una licitación no se me presente una multinacional al borde de la baja temeraria, coge el recurso y luego empiezan los problemas, porque luego le tienen que cuadrar las cuentas. Y para cuadrar las cuentas empiezan los problemas, de todo tipo. Para no extenderme por ahí, eso que comentaba, el nombre final creo que es Acción Concertada de Gobierno, creo que ese es el nombre que va a tener al final, y ese decreto está medido a ser a la espera de ordenar todo lo demás que tenemos. Catálogo, decreto de copago, que en Canarias el copago es alegal, esto es un tema para hablar un día largo y tendido, no es ilegal, pero no es legal porque no tiene una ley. O sea, junto con la Ley de Servicios Sociales se derogó el decreto de copago y quedaba muy bien derogarlo porque en realidad no se estaba aplicando, pero nadie tuvo la picardía de tener preparado un nuevo decreto de copago. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que las entidades, hablando claro, se buscan la vida para poder financiarse también. Entonces, el copago es perfectamente legal porque está entendido dentro del sistema de servicios sociales, excepto para atención temprana, porque hay otra ley posterior a la Ley de Servicios Sociales, aprobada 2 meses después, que dice que la atención temprana no permite copago ni ningún tipo de cuota. Eso es un soberano disparate. Pero está puesto así en una ley. Y yo no puedo poner en el catálogo, que es un decreto que desarrolla una ley, una cosa contraria a una ley. Y no puedo poner en el catálogo provisionalmente, a ver si algún día alguien cambia esta ley, que se aprobó por unanimidad, por cierto, a ver si algún día la cambio, mientras voy poniendo en el catálogo que pueda haber los recursos. Solución, pues hay que buscarla, y creemos que la solución que hemos encontrado es perfectamente lógica, que es seguir financiando y ampliando los servicios de atención temprana conveniados con entidades, pero como servicio de promoción de la autonomía personal. Y en lugar de pagarla 18,20 €, pagarla 26 €. Y de esa manera habrá más gente recibiendo atención temprana y más gente recibiendo servicio de promoción de la autonomía personal, es decir, en todas las edades, para que nos entendamos, pero con estas cosas que tenemos que hacernos, entre comillas, la trampa, ¿no? Simplemente para desarrollar un poco más cuáles son las cosas en las que estamos trabajando para que, aunque siga habiendo convocatoria de subvenciones, que la tiene que seguir habiendo, la vía de financiación principal no sea las convocatorias de subvenciones, porque eso no es operativo ni útil para las propias entidades y al final para las personas beneficiarias. Bueno, para ir un poco concluyendo la mesa, nosotros habíamos planteado este encuentro con unos retos, ¿no? Y yo como conclusión voy a contarles los retos, que no les di antes, porque ustedes los han puesto encima de la mesa. Esos retos los concretaremos en compromisos a partir de ahora, dando continuidad al proceso, ¿no? Nosotros en el documento de argumentario de esta jornada necesitábamos hablar con ustedes y poner encima de la mesa que en el ámbito sanitario es una necesidad y una prioridad impulsar los servicios de atención psicológica en el ámbito de salud mental, como ha quedado plasmado, ¿no? Es fundamental reforzar la atención primaria como puerta de entrada a la atención de salud mental, así como la familia de salud mental. Y sentimos la necesidad de reforzar los equipos de tratamiento asertivo comunitario y la creación en las islas que no lo tienen e implementar este recurso, como yo creo que es un compromiso que ha quedado puesto encima de la mesa. En el ámbito de derechos sociales, ¿no? Creo que ha quedado perfectamente claro por los dos representantes de la gobernanza institucional la importancia de abordar la salud mental desde un modelo de atención comunitaria centrado en la persona, donde la clave es su promoción de autonomía personal y donde haya profesionales de distintas disciplinas basados en el diálogo, la escucha y el entorno de la persona. Y especialmente medidas de apoyo específicas para grupos vulnerables, como ha puesto encima de la mesa la consejera, ha referenciado a género, violencia de género, patología dual y otras personas sin hogarismo. En el ámbito educativo, en este Día Mundial, lo que planteamos como elemento de reto y compromisos a llevar a cabo es la necesidad de implantar una asignatura de educación obligatoria, emocional obligatoria, basada en la prevención, fomentando la tolerancia
y desde la diversidad, y especialmente la formación en salud mental de la comunidad educativa, porque son unos mecanismos claves de detección precoz y recursos de apoyo. Y por último hay un elemento clave que yo creo que ha quedado también claro, que es la coordinación interadministrativa, ¿no? Fundamental, la coordinación interadministrativa para garantizar medidas que sean efectivas. Y yo quería acabar un poco en nombre de nuestra federación, tendiéndoles la mano una vez más, porque somos parte de este tema, ¿no? Nosotros, la palabra efectividad se ha puesto en la mesa. Efectividad es eficacia y eficiencia. Estamos absolutamente disponibles, cualquier elemento de nuestra federación, en cualquier territorio, ¿no?, para apoyar la eficacia, de forma que juntos podamos determinar las variables claves a las que intervenir, de tener claro el mapeo, tener claro aquello que es que a ustedes les va a llevar a tomar decisiones desde su modelo de gobernanza, en este caso representativa, ¿no? Y la importancia de que seamos eficaces en la gestión de los recursos que ustedes nos asignan, que no son más que los impuestos de los ciudadanos. Aquí no hay nada que obviar, ¿no? En base al bien común, en la que también nos ofrecemos para continuar como interlocutores con ustedes en el diseño de cualquier tipo no solamente de lo que estamos haciendo, ¿no?, de todas las federaciones, sino en el compromiso con el voluntariado, en el compromiso con la innovación, en el compromiso con todo aquello que, afortunadamente, el movimiento participativo desde nuestras asociaciones, que es real, no es muy numeroso, no estamos hablando sería una excepción en España, pero sí es significativo y sobre todo es muy comprometido. En nombre de todos ellos y de todos los que estamos en esta sala que los representa, muchísimas gracias por ser auténtico, muchísimas gracias por su sinceridad, muchísimas gracias por su emoción y muchísimas gracias por su educación.